Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente estar con ustedes por este medio para poder compartir un poco de la palabra del Señor. Quiero invitarle a que se una conmigo inclinando su rostro y cerrando sus ojos para que podamos orar a nuestro Dios eterno. Oremos. Señor, te damos gracias por todas tus maravillas. Gracias por tu misericordia, por tus bondades, Señor. Gracias, Padre, porque día a día podemos ver nuevas maravillas tuyas, Señor, y podemos estrenarlas, porque nuevas son cada mañana, oh Señor. Gracias, oh Dios eterno, porque tú has sido fiel con nosotros, porque nos has guardado, porque has protegido nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú has estado ahí, Señor, para poder ser nuestro pilar, oh Dios, nuestro sostén, nuestro refugio, Señor, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Gracias, oh Dios eterno. Gracias porque aún sin merecerlo, tú tienes misericordia de nosotros. Oh Dios, en este momento vamos a compartir un poco de tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que permitas que esa palabra quede guardada en nosotros, Señor, y que podamos también compartirla a los demás, oh Dios eterno. Gracias, Señor, porque tú permites esta tecnología para que tu iglesia no se detenga, Señor, para que tu iglesia siga, Padre, a través de estos medios, Señor, hablando de ti. Gracias, Señor, porque aunque no podamos estar físicamente reunidos en este momento, tu Espíritu nos une, Señor. Nos une como uno solo, como un solo cuerpo, Señor. Y gracias, Padre, porque no dependemos de un edificio, sino que dependemos de ti, oh Señor eterno. Gracias, oh Dios, por esta nueva modalidad de poder tener comunión entre los hermanos, Señor. Gracias de verdad, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que nos hables hoy y que lo que tú nos digas, Padre, quede guardado en nosotros para siempre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 8. Y esta es una porción bíblica que hemos leído mucho, sobre todo por la oración de Ana, que está en el cántico de Ana, que está en el capítulo 2, y vemos un poquito de esa historia familiar. Pero hoy vamos a ver otra perspectiva que de repente en algunas ocasiones no la hemos notado. Dice la palabra del Señor así: nacimiento de Samuel, los versos del 1 al 8. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Zuf, efrateo. Y él tenía dos mujeres, perdón. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bien, como decíamos, esta es una historia bastante conocida por nosotros y vamos a ver ahorita una situación muy que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Ana tenía una circunstancia difícil en su vida, un problema, una aflicción. Bien, ¿y por qué era esto? En aquel tiempo uno de los valores esenciales de la mujer era tener hijos. Y entonces ella se sentía infravalorada o sin valor, mejor dicho. Y eso la hacía sentir triste desde ya.
Ya eso ya era un valor, ya era algo que le hacía sentir a ella muy triste y muy mal y sin valor. ¿Y qué pasaba? El Cana la amaba, incluso puedo decir que la amaba más que a Penina por una circunstancia bien importante. Dice que cuando ellos iban a adorar a Dios, él daba su parte a Penina, a sus hijos, a sus hijas, pero a Ana apartaba algo especial. Y eso habla de una relación muy estrecha entre Ana y el Cana. Muy probablemente, no lo dice la palabra, pero me imagino yo que es así, que Ana fuera su primera esposa. ¿Qué pasaba? Él la amaba tanto que apartaba algo especial para ella, aparte de darle a sus hijos y a sus hijas y a su otra esposa su parte. Pero Penina, tal vez llevada por los celos o llevada por enojos irracionales, iba y agredía a Ana. Y ahí es donde vamos a centrarnos hoy. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros agredidos ya teniendo un problema, ya teniendo una circunstancia, algo difícil, y hemos sido señalados o hemos sido insultados? Yo me imagino a Penina burlándose de Ana, diciéndole que no, que bárbara, que no puede tener hijos, que qué mala mujer o cosas así. Imagínense ustedes cualquier cantidad de burlas que Penina o insultos que Penina podía haber tenido contra Ana. Y eso hacía que Ana, a pesar de tener la mejor comida, a pesar de tener la mejor parte para ella, decidía no comer, porque dice que ocurrían dos cosas. Se enojaba, como cualquier ser humano, y se entristecía, como cualquier ser humano. Cuando usted está en una aflicción, cuando usted está en un problema, que alguien venga y le señale por ese problema o por esa aflicción, no da calma. Más bien todo lo contrario, nos entristece o nos enoja. Y ahí es donde en algunos momentos reaccionamos de manera incorrecta. Algunos contestamos contra ese señalamiento con enojo, algunos callan, algunos se deprimen, algunos lloran, algunos, Ana, como Ana, que viéndolo en la parte médica, cumple con muchos de los criterios para ser diagnosticada como depresión, lo que tenía en ese momento. No comía, pasaba llorando, y eso, más otras cosas, hacen un criterio para diagnosticar depresión. Entonces, Ana estaba en depresión. Y venía esa Penina y le echaba más leña al fuego, como decimos coloquialmente, empeoraba la situación. Y bueno, quizás Ana buscaba un refugio en el hombre que amaba, ¿verdad? Que era el Cana. Pero el Cana en el versículo 8 le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Creen ustedes que el Cana no sabía que Penina maltrataba a Ana de esa forma? No era la primera vez que Penina maltrataba a Ana, porque dice el versículo 7, y así hacía cada año. O sea, Penina siempre molestaba a Ana por no tener hijos. Y el Cana llega y le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Entonces, no podemos interpretar, porque solo estamos leyendo, que esas preguntas podrían ser como de ternura, pero también podríamos pensar que pueden ser como reclamo. Porque después lo dice: ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Las mujeres podrán entender eso. No se compara el amor que tiene la mujer con su esposo y el amor que tiene con sus hijos. No es más ni es menos, es diferente, ¿ok? Sin embargo, el deseo de la mayoría de las mujeres es poder tener hijos, y en ese entonces, que ese era, como les decía, esa era una de sus principales funciones, Ana, o sea, sentía el vacío de no tener hijos. Y obviamente amaba a su esposo, pero ese amor de su esposo no iba a llenar ese vacío que ella tenía de no tener hijos. Y esa pregunta de ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Creo que en ese momento Ana, en vez de darle fortaleza y en vez de darle ánimo, más bien la entristeció más. ¿Por qué? Porque no había una pregunta, una respuesta, mejor dicho, de consuelo de parte de su esposo. Más bien era como decir: me tienes a mí, soy suficiente yo, y no importa que no tengas hijos. El deseo de su corazón era tener hijos. Entonces, ¿cuántas veces nos ocurre a nosotros
que tenemos algún problema, que tenemos alguna circunstancia y la gente en lugar de darnos consuelo nos reclama. A veces nosotros somos los que reclamamos. A veces nos reclaman a nosotros y eso lastimosamente es parte de nuestra humanidad. Porque no podemos sentir ni ver lo que la otra persona ve, ni sentir lo que la otra persona siente. Pero hay algo muy importante en todo esto. Ana, si nosotros leemos más adelante, acudió a alguien que sí le podía dar respuestas de amor, alguien que sí le podía dar respuestas de consuelo. Y no era el sacerdote, fue donde Dios. Fue y lloró, y si nosotros leemos más adelante en el capítulo, vemos que ella derramó su espíritu ante la presencia del Señor y lloró y bramó y suplicó al Señor para que pudiera consolar su corazón. Entonces yo le quiero invitar a que leamos en el Salmos 27, el versículo 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Y el versículo 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En Él podemos tener el consuelo. En Él podemos tener nuestro refugio. Él es nuestro amparo y fortaleza, dice su palabra. Y solo en Él podemos tener esa paz que necesita nuestro corazón. Vayamos a Él como fue Ana. Vayamos y derramemos nuestro espíritu. Y confiemos en que Él dará consuelo a nuestro corazón. Hermanos, que esta palabra sirva para que podamos acercarnos más a Dios y que podamos confiar en Él, que Él lo hará. Que el Señor les bendiga.